en Trauma de Giles y hoy tenemos un programón, ¿no es cierto? Sacar. ¿Por qué programón? Lo que pasa es que O sea, sí estoy gordito, pero... quiero decir Vos esto no a hables nuestra mucho. comunidad. Por eso pregunto, porque me siento aludido. Quiero decir esto a nuestra comunidad, a los pocos que nos siguen, a los que nos siguen fuera de este país, inclusive, no sé de qué se trata el programa de hoy. Así que, Porque no Estamos como estuviste. meros espectadores. sí, parece. sí, hoy yo me voy a sentar acá a aprender, así. Siempre te sienta. Bueno, él es Nelson, el un traumado. Saluden, mijita, saluden, Hola, papá. hola, Eso. compañeros. David, el otro traumado. Y hoy tenemos un traumado. ¿Vos te defines como traumado? No, él crea traumas. ¿Más Gil o más traumado? Puede estar en la mitad. Es nuestra definición. Estás- Ok. Él es doctor, ha sido músico, no, es músico, profesor de ni sé qué vainas, es el único adolescentólogo. No el único, no el único. No, uno de 5 adolescentólogos. ¿Cómo es tu cosa? Eso suena raro. Hay pocos médicos especialistas en adolescencia en Ecuador Eso. y ahora somos como unos 7 u 8. 7 son. ¿Médico en qué área? En adolescentes. No, no, pero que es psicólogo, terapista Repita familiar. conmigo, médico. Repita. Como médico general, como Repita internista. conmigo, médico, Médico cirujano adolescentólogo. adolescentólogo. Ah, verdad. Eso. De adolescentes. Así que. O sea, doctor. O sea, así como Doctor que me duele la en panza, medicina. Mi hijo que es adolescente. Soy médico, exacto. Pues yo- Es como una pediatría de adolescentes. Ok, dame tu tarjeta después, pues tengo sí, 2 hijos. ahora te lo doy. Ok. Y aparte de eso, estudié medicina familiar, formé como médico familiar. Estuve haciendo también un tiempito medicina misionera. Estuviste en África, ¿no? Sí, sí. Mm. Y ¿Y eso? ¿Y eso? Eso solo nomás. Entonces, este sí sabe, ¿no? Sí. Y hoy le vamos a preguntar acerca de. Bueno, antes de entrar en el condumio. ¿no? ¿Los barritos? ¿No? Sí, vamos a hablar ¿La acerca de. ¿Hay que aplastarse los barros o no? Entonces vamos a hablar acerca de adolescentes y jóvenes, pero querías decirnos algo acerca de los adolescentes, ¿no es cierto? Primero, antes de empezar en el tema que. Es que creo que es importante. Hay una cosa que para mí ha sido trascendental entender. Trascendental. ¿Qué significa adolescencia? O sea, cuando tú dices adolescencia, ¿qué se te viene a la cabeza? El burro. El burro. ¿Qué más? ¿Qué más se te viene? En Argentina decimos el pavo, porque la del ¿El pavo? pavo, sí, porque ¿Ah, sí? ¿Por qué Porque te el- pavo? Pavo. Porque decir sonso, tonto a alguien allá es decir pavo. Por eso nos llamamos giles, ¿no? Ni pavo, ni tarado, ni tonto. Claro. Bueno, sí, pero eso es lo que se piensa. Dices edad del pavo. adolescencia, ¿qué Sí. más te viene a la cabeza? Sí, la imagen de la cebra por burra y rayada es Burro la y típica. rayada. Que cometen muchos errores. ¿Qué te duele? No. Que duele. O sea, creemos que adolescente Como que falta algo, adolece de. adolece de, ¿no es cierto? Entonces creemos que adolecer viene de dolor. Entonces, cuando tú analizas, claro, dolor es otra palabra, tiene otra raíz, otro Etimología. lugar, otra etimología, pero adolecer en el sentido etimológico estricto significa el que está creciendo, el que está madurando. O sea, tú ya no. Él nunca fue adolescente. Él nunca pasó Tú por pasaste de la adolescencia. infancia a la adultez. Me perdí la adolescencia, rayos. No, déjame corregir. De la infancia envejeció, ¿no? No, tampoco a la adultez. Sí, no. porque adultez quiere decir madurez, no, él se mantuvo ahí. El caso De Tim Burton, más o menos, claro. Entonces esto es, mira, y es bien interesante porque cuando tú entiendes que no es el dolor, que no es lo que te falta, dime en qué transición las personas estamos cómodas. En ninguna, no sé. O sea, no hay transición en la que realmente no haya algún tipo de situación en la que tú puedas estar en algún tipo de crisis, entendiéndose crisis como entienden los chinos, ¿no? Como oportunidad y como peligro. ¿No? Bueno, a mí me pasaba a veces conversando con algunos jóvenes y en ese tema de noviazgo y matrimonio y las chicas dicen, ay, yo me quiero casar con un hombre maduro. Y yo digo, ¿conoces a un hombre maduro? O sea, porque o sea, puede ser maduro para algunas cosas, pero para el casamiento, Que para se el case noviazgo... con el presidente de Venezuela, entonces. Sí, Él es maduro. Sí, algo así. Sí, digamos que sí. Ya está. Y ese es el punto. Dime cuándo dejas de madurar. Nunca. Entonces el hecho de estar en un proceso de maduración, cuando tú de hecho crees que ya llegaste a la cumbre, es cuando en realidad
más en crisis puedes entrar. Y llega tu segunda adolescencia. Y puede llegar tu segunda adolescencia. Justo cuando maduras. Justo cuando crees que es madura. La crisis de los 40, Sí, la crisis pero de los 60. no hay como envolverlo en papel periódico, ponerlo en un cajón así como para que no se... más. O sea, a veces te puedes podrir si te puedes. Quiero decirles a mis amigos que están viendo, a los dos que nos ven en otros países, acá en Ecuador hay una tendencia de poner las frutas, no sé si en tu país lo hacen. No sé si en México lo hacen. De poner las frutas en papel, ¿no? Sí, Papel periódico. para ya. que se maduren. Ok. Bueno, Entonces, el adolescente es alguien, ¿qué? No es alguien que adolece, no, ¿qué es? es una persona, como un niño, es una persona, como un adolescente, es una persona, como un adulto, un viejo, es una persona. Que está en constante Que cambio. está en cambio, está en una maduración, está en un proceso de seguir aprendiendo del entorno. Y claro, en esta temporada además viene acompañado de ciertos cambios físicos que van a hacer que tú puedas tener cierto acceso o no acceso a otro tipo de herramientas para que tú puedas tener un proceso de maduración más establecido. Entonces, adolescente no es que adolece. ¿Qué significa realmente? Estar madurando. Solo eso. El madurar, el hecho de 10 crecer. minutos estuve explicando eso, Pablo. Es que él se lo perdió. Es un proceso. Acuérdate un que poco yo más sí necesito. Yo sí necesito ¿Viste que edificio. hablamos de una línea entre giles y traumados? Bueno, tenemos otra línea de IQ. Este lado, Este lado es el IQ bajito. Bueno, ese lado. Ok. Ahora, con respecto a esto, te cuento un trauma, ¿no? Hace poco alguien me dijo, Pablo, yo no quiero que vengas a hablar de posmodernismo a nadie, porque la iglesia no está en el tema del posmodernismo. Y el posmodernismo es una mala palabra. Sí, de hecho, en algunas áreas sí es una mala palabra, ¿no? Pero suele ser mala palabra lo que no entiendes o lo que desconoces. Te da miedo generalmente lo que no has podido conocer más al detalle, ¿no? Y obviamente hace que tú prefieras evitar ciertas cosas que podrías considerar que son negativas. Entonces hoy desásnanos un poquito acerca del posmodernismo. ¿Qué vivimos en el posmodernismo? No. ¿Qué rayos es el posmodernismo? ¿La iglesia está en el posmodernismo? No. Es súper interesante la pregunta, o sea, la situación es súper interesante porque el negar que estás en una cultura, o sea, la cultura es algo que de hecho tú niegas inconscientemente, o sea, tú puedes estar en este camino de esta cultura en la que nosotros estamos y puedes negarla inconscientemente porque tú no necesariamente te estás viendo desde afuera para saber en dónde estás. Entonces, históricamente, hoy por hoy, estamos en el posmodernismo. Y nosotros seguimos haciendo la vida como la hemos venido haciendo y no necesariamente vamos a reconocer que el posmodernismo está alrededor nuestro. Entonces yo creo que hay que ir viendo ciertas situaciones históricas y de comportamiento que sí van a hacernos ver que hay un posmodernismo y cómo el posmodernismo en realidad no es el fin, pero sí es una herramienta. Ok. O sea, yo estoy en el posmodernismo, no puedo escapar. No puedes escaparte, es que es parte de tu cultura. ¿Tu época? Aunque no seas Nuestra postmodernista. Aunque no lo seas. Claro, aunque seas del oscurantismo. Pero es Premodernista, claro, premodernista, oscurantismo, Sí. premodernismo. Pero estamos en una... O sea, no importa si es que yo soy, por ejemplo, ¿qué? Prediluviano, puedo estar en el posmodernismo. Puedes, claro. Digamos, eres un niño de otra época. Niño rata de otra época. Bueno, cuando yo decía que no sabía de qué íbamos a hablar, me refería a este concepto del posmodernismo, porque yo siempre creí que estábamos dentro del posmodernismo y nunca me pasó por la cabeza de que había algún problema con alguna iglesia o con alguna organización o con algún programa o con personas que no quieran hablar del posmodernismo. Porque para mí, históricamente, el modernismo, bueno, después de la guerra, las maquinarias y todo ese tipo de cosas, y después, postmodernismo, ok, pasamos a otra época, pasamos al 2000 y cambiamos de siglo y punto. Pero no entiendo por qué hay problemas con personas en cuanto a esto. ¿Se refiere más al estilo de vida postmodernista? Lo que pasa es que ha habido muchos cambios en el estilo de vida, ¿no? O sea, dime si la cultura realmente no ha tenido un giro desde los 60 acá. O sea, ha habido cambios radicales. Hace poco nomás, ahora acá en Ecuador han legalizado el matrimonio igualitario. No me voy a meter en ese tema. Ese tema no. Te van a linchar. no me voy a meter en ese tema. linchar.
que es parte del posmodernismo y es parte de cuando, a mí me encanta cuando Pablo dice, Gracias. ¿no? Hacerte débil frente a los débiles para poder llevar la verdad del evangelio, ¿no? Eso es también entender el posmodernismo. Por eso digo, no es el fin. De hecho, el fin como iglesia no es que la iglesia sea posmodernista, que fue parte del error que ya vamos a conversar en un momento, sino que no hayamos llevado la cultura de Dios, la cultura del eterno a la gente. Por eso es que debo entender al posmodernista, pero para llevar la cultura del eterno, la cultura de Dios, a la vida de la gente. Cuando tú vives la cultura del eterno, de Dios, del anciano de días, que dice Hebreos, dice que Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. No importa en la cultura que estés. No importa, lo que importa es que la cultura de Dios va a seguir trascendiendo y por eso es que tú no debes conformarte con este siglo, porque no estás en la cultura del mundo. Estás en el mundo, pero no eres del mundo. Pero sí vives la cultura del eterno. Cuando tú te aferras a mi cultura modernista y no me topes mi cultura modernista, ni siquiera te estás aferrando a la cultura de Dios. Claro. Ay, ay, ay. Ahora, hay quizás algo que hemos hablado en algún momento con David y coincidimos a veces en este tema de volver a hacer teología. O sea, en el sentido de reestructurar la teología, no de cambiar los principios bíblicos ni tampoco cambiar la Biblia, cómo, claro. pero sí entender la teología desde el concepto actual, lo que hoy se está viviendo y qué es lo que Dios dice en cuanto al estilo de vida, más allá de la práctica de una época. De acuerdo. Entonces, quizás ahí sí tendríamos que entender bien qué es el postmodernismo. Claro, ¿qué características tiene? No sé. Yo creo que es válido el argumento porque debemos identificar como iglesia y como creyentes estas culturas, estos modos de pensar y de vivir que no son solamente en una línea cronológica, sino también son en líneas geográficas, en áreas geográficas. Sí, muy importante. Pero todos estos son culturas, pero existe una supracultura. Y esa es la cultura del evangelio. Ese es el reino de Dios. De eso es de lo que estamos hablando. Pero eso no invalida o no hace de menos las subculturas que están debajo del reino de Dios. Porque son válidas, porque estamos en medio de, y hay que saberlas identificar, hay que saberlas vivir, hay que saberlas gozar, pero sabiendo que hay una supra que está por encima de todo eso. Estoy asombrado, loco. Este leyó todo Wikipedia. Claro. Nosotros sí hicimos la tarea ¿Dónde cuando está la dijiste, vamos a hablar Hemos de mantenido estas conversaciones por meses. sabías de qué íbamos a hablar. Esta hemos conversación tenido por por años. años. Para ser honestos, con Marco hemos tenido esta conversación 10 años, hace 10 años atrás. A mí me explicó con edificios, en serio, porque yo no llegaba a entender. Mira, mientras nosotros estamos trabajando y vemos las otras pantallitas así, que vos no entiendes por qué podemos ver y en el celular también escuchar música al mismo tiempo. Porque tenemos pensamiento mosaico. Sí, porque podemos hacer eso. Posmodernista. Si tienes una página de Facebook, la otra es fake. Él se va a sacar el chicle para cruzar la calle. No puede hacer dos Yo cosas no al puedo mismo tiempo. escuchar la radio y manejarlo, me choco. Bueno, pero ya. Eso es parte del posmodernismo. Ok. Modernista. Gracias. En Entonces, el fondo. si nos dices unas características del posmodernismo, para que entendamos. Antes de características, hagamos un análisis previo. Dale. Que tú topaste ahorita. Es el premodernismo. Sí. Hay una imagen que es súper interesante para mí. Hace poco fueron los 500 años de la Reforma. Cumplimos los 500 años de la Reforma. Y creo que es importante topar este tema porque Lutero, que es el gran héroe de la Reforma y es el gran héroe del protestantismo, lo único que hizo fue ayudar a la iglesia premodernista, en ese momento básicamente católica, a aterrizar a esa nueva cultura que se venía en esa época, la época de la Ilustración, que es el modernismo. Entonces, el gran héroe de la Reforma, o sea, lo que hizo Lutero fue ayudarle a esta iglesia premodernista a que aterrice en el modernismo. Fue una rebeldía total. Rebeldía total, porque además cambió la estructura de la sociedad y llevó a la sociedad a través del modernismo a la racionalidad. Entonces, ¿tú por qué? Y es parte de lo que tú decías, o sea, este replanteo de la lectura del contexto de lo que sucedió. Entonces, en este contexto totalmente racional, tú necesitabas todo transmitirlo hacia arriba y hacia adelante. ¿Y qué te decía el modernismo? Para atrás, ni para tomar viada, ni para tomar impulso, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica esto? Que todo el proceso, toda la forma en la que yo podía ver la Biblia, ¿cómo era? Hacia adelante y hacia arriba. ¿Cómo es el camino del Señor? Hacia adelante y hacia arriba. Entonces, cuando venía un problema,
te estabas yendo hacia atrás. Claro. Y hacia atrás ni para tomar impulso. Entonces esto hacía que, aunque la vida del cristiano sea más racional y que puedas leer, de hecho, Lutero usó muchas herramientas, y digo esto porque cuando hagamos el análisis del posmodernismo, vamos a ver que también hay herramientas que hay que usar. Lutero, por ejemplo, empieza a imprimir la Biblia. Locura. O sea, ahora nosotros decimos, imprimes la Biblia, obvio. Pero en esa época, primero, el culto era en latín, ¿no? No se usaba ningún tipo de libro que no sea en tu idioma original. Generalmente el libro estaba también en latín. Y el man hace la locura de traducir la Biblia del latín al alemán. Claro. ¿No? Y de imprimirla y de decir, miren, lo que la gente necesita es leer la Biblia. Y no solamente es que traduce la Biblia del latín al alemán, sino que lo traduce al alemán del pueblo. Exacto. No al alemán Así erudito. Así es al alemán del pueblo. Es decir, es como una versión de HH. mucho más que eso. Más sencilla mucho que más De que la eso. De Villa, de Villa. ¡Aguante la visa! Entonces lo que Lutero rompe no son solamente los paradigmas de llevar el evangelio al idioma de esta cultura, sino al pueblo que estaba en esta cultura. O sea, es romperla ¿Cuál era completamente. ¿Cuál era el problema con rebajar, por así decirlo, el lenguaje en la Biblia, en el pues para que Nuevo todos Testamento? entiendan. Pero me refiero al problema en que pensaban de que si mantenías la Biblia en su origen, se mantenía más sacra, más santa, más pura, y si lo diluías a un lenguaje Yo creo común, que es por toda, y corrígeme Marco si me equivoco, por toda esta idea mística del concepto de sacralidad. De la Biblia como algo sacro, santo. Te estoy confundiendo con palabras. Místico es mágico. No. Harry Potter. No. El monito de la... No. Estaba entendiendo, solo que no estamos viviendo eso hoy. Y Por eso lo topo. Exacto. Por eso lo topo. Cerramos el programa. Nelson entendió, Sí. gracias. Por eso lo topo. Porque es importante. Y mira, hay otro extra que quiero topar. Es otra cosa que hizo Lutero es, acuérdate de lo coral, ¿no? De lo sacro, de lo coral, ¿no? Domine, domine. Y Lutero empezó a escribir himnos, ¿no? Himnos de la vida Castillo cotidiana. fue... Castillo fuerte es Que hoy nuestro. nos suenan a siglos de siglos. Pero también fue un acto de Pero era rebeldía. música popular. Y es el concepto de él, a fin de cuentas, se mantiene hoy en la iglesia posmodernista. O sea, ¿Me en explico? ese tiempo era el perreo cristiano. Lo que Sí, o sea, no perreo. No sé, sí. Pero perreo, sí. Ok, wow. Entonces ¿Me hubo explico? cambios muy grandes con Lutero, pero él llevó a la gente premodernista al modernismo. Al modernismo. Entonces, ¿qué? Necesitamos Entonces, a alguien nuevo así. Mira, yo no creo que hoy Perdona, sea una situación... solamente un paréntesis. Vamos a tener que hacer este ejercicio de que él repita un montón de veces Repita conmigo. por su pensamiento modernista. No, Acuérdate que él es modernista. Él te va a decir punto 1, punto 2, punto 3. Sí, te sí, va a sí, recapitular sí, todo otra vez. lineal, ¿no? Lineal. Hacia Así adelante y que la hacia mitad arriba. del capítulo es lo que él repite. En el caso de él solo es hacia adelante, hacia arriba es más difícil. Ok, ya entiendo. Perdón. Cierro paréntesis, dale. Perdón, sí. No quería bullear tanto. Bienvenido. Ok, entonces volviendo al tema, Lutero trae todo este cambio a la sociedad en A ese la sociedad, momento. sí. Y nuestros antepasados de 10 años atrás nada más, ¿mantienen todavía eso? ¿Quieren aferrarse a ese No sé cambio si que trajo? 10 años atrás, porque otra cosa que sucede, hoy más se ve mucho más claramente, es que la cultura no es que solo hay posmodernismo. ¿Me explico? O sea, sí hay posmodernismo, sí hay modernistas. Todavía hay. Hay premodernistas. No, mentira. No, en serio que sí hay. Y de hecho se sostiene que cosas como el posmodernismo no es que han nacido desde los años 60. No. Por ejemplo, una de las cosas del posmodernismo tiene que ver con la globalización. De acuerdo. Y se cree que Marco Polo fue el primero que inició todo este proceso de globalización. O sea, que es cíclico. hace 500 años atrás. Y de hecho, cuando tú ves el comportamiento final de todas las culturas, por ejemplo, en la cultura egipcia, la porción final
sí, tiene mucho comportamiento de posmodernista. La cultura helénica, la cultura babilónica, la cultura siria, la cultura romana, la cultura griega, todas. En el final de su vida había un montón de relativismo, cada uno estaba queriendo vivir su vida como más le parecía. O sea, no es que es algo que ya pasó, claro. Solo que ahora es globalizada. Sí. O sea, no es algo que se vive solo en una cultura, sino que es algo que por todas las herramientas tecnológicas que hay, también se vive alrededor del mundo. Entonces, volviendo un poco a esto de Lutero lo que hizo fue usar herramientas del modernismo para que la iglesia aterrice a esta nueva cultura. Claro. Entonces, lo único por lo que topo este tema es porque hoy deberíamos usar herramientas del postmodernismo. Ahora, ¿qué herramientas? No necesitamos imprenta. De hecho, imprimir es un crimen ecológico. ¿Me explico? Entonces, ¿qué haces? Te descargas el libro en tu iPad, en tu teléfono inteligente, apps, tu aplicación, redes sociales. Es bien interesante que hace poco estaba buscando una iglesia, no hace poco, hace más o menos de tiempo, buscaba una iglesia para congregarme y buscaba y no estaba el horario en la red social. Entonces yo decía, ¿y ahora? No hay iglesias acá. ¿Por qué? Porque lo que no está en la red social o lo que no, voy a usar un término que puede sonar hasta mala palabra, pero lo que no se publicita no se vende. O sea, si yo no sé el horario al que puedo ir a la iglesia porque no está en la red social, no estoy publicitando el horario de la iglesia, por lo tanto no voy a ir a la iglesia. Entonces, iglesias que no tienen Facebook, llamadito para que... Podría ser, me explico. Hay varias herramientas que tú puedes usar alrededor de esto. O sea, si Lutero usó la imprenta, si Lutero tradujo la Biblia al alemán vulgar, al alemán del pueblo, ¿por qué nosotros no podemos? No estoy diciendo que perriemos en la iglesia. No. Pablo, no perriemos en la iglesia. No. Me explico, pero porque hay que seguir guardando el sentido de lo sacro. Además, nosotros no queremos transmitir el posmodernismo. Queremos transmitir la cultura del eterno. ¿Me explico? No importa en qué fracción estés. Y lo explico. En Ecuador tenemos un movimiento indígena importante. Generalmente el movimiento indígena es premodernista y eso es mucho de lo que geográficamente pasa en Latinoamérica. Sí. Entonces, el movimiento indígena es premodernista, puntual, todavía con mucho pensamiento mágico. Entonces, no puedo tener solo herramientas del posmodernismo. A lo mejor necesito ciertas herramientas que sean transculturales. Me adapto. Me explico. Y la otra es que en este premodernismo tú ves que el joven indígena, puntual, premodernista, saca el celular, mejor que el nuestro, ¿no? Sí. Y dice, y te dice información posmodernista y la transfiere nuevamente al premodernismo. ¿Por qué? Ahí tú puedes ver la cultura de lo eterno, que no es solamente este tiempo cultural de lo humano, sino que a fin de cuentas del tiempo de lo eterno. O sea, nosotros no debemos... Había un pastor que fue profesor mío hace muchos años en el colegio, Renan de la Torre, él decía que uno no debe tener una mirada miope de la vida. Porque el miope ve hasta acá, ¿no? Yo puedo decirlo con toda la aseveración. Él ni sabe quién estaba entrevistando. Sí, es que me saco esto. No. Sí, ¿no? Entonces... Y es el hecho de ponerte los lentes del evangelio y ver que tienes una vida eterna. Claro. O sea, que hay una cultura eterna que es con la que hay que llenar, no importa el tiempo cultural del humano, pero se necesita entender este tiempo cultural de nosotros como humanos para usar herramientas que transmitan el evangelio. Y el miedo de algunas personas de épocas pasadas es el hecho de enfrentar estas nuevas tecnologías o estas nuevas tendencias y por eso se aferra a lo que siente que es seguro y dice... No, mis papás hicieron las cosas así, la tradición, mis ancestros, mi forma... No traicionaremos a los principios ancestrales. Sí, no traspasen los senderos antiguos que... ¿Viste cómo eso, aunque estás defendiendo el modernismo, te fuiste al premodernismo? Y lo que tú dices es tenaz porque muchas veces te cuesta. Además, esta generación es una generación que tiene... La generación joven, esta generación tiene una situación extra. Es la primera vez que un joven tiene algo que enseñar a un adulto. Claro. ¿Ya? O sea, ¿por qué? Dime, ¿quién le enseña al abuelito a usar el teléfono? Claro. El niño de 5, ¿no? Ay, abuelito, se coge así, se hace así. ¿Me explico? Sí, o sea, los niños ya nacen con el chip ahí. No es tanto el chip, pero tienen la tecnología a su alcance. O sea, nosotros posiblemente crecimos como la computadora y la veías de lejos a la computadora, pero ahora, ¿qué haces si no tienes un teléfono inteligente?
Claro. En algunos casos es la única inteligencia que hay en la sociedad. que hay en Ahora, ese cuerpo. Ahora, ahí volvemos al punto de que no es una cuestión teológica, sino No. más bien una cuestión de costumbre Social. o de... Hacerte débil frente a los Sí. débiles para seguir transmitiendo la luz del evangelio. Claro, porque a lo que digamos del tema de reestructurar la teología o de readaptarla, es justamente eso, porque a veces nos encontramos con situaciones, por ejemplo, en la vida de un joven, de un adolescente común, y uno se para en ciertos puntos doctrinales y decimos, no, eso está mal, eso es pecado, porque a mí me enseñaron así, nuestros padres no lo hacían así, la Biblia dice esto, pero no estamos adaptando el concepto bíblico a una sociedad diferente. Entonces sí es repensar el quehacer teológico. Es decir, sí hay que hacer nueva teología. Lo tiene que hacer un Lutero nuevo, ¿no? Alguien que... ¿Un Lutero? O varios, o todos. Me explico, o sea, Sí. ese es un punto que creo que es muy fuerte. No sé si hoy necesitamos un Lutero. Tal vez necesitamos como comunidad empezar a realmente ver con los ojos de Jesús, que es lo que Lutero hacía. Si Jesús en su majestad pudo contextualizarse y venir como ser humano a aterrizar al planeta para entender a esta gente, viste, me contuve todo lo que ¡Giles! ¿Sabes lo que hizo Jesús, no? Entonces tú como gran cristiano, ¿por qué no aterrizas a una cultura, ¿no? Para entender a esta gente que necesita de Jesús todavía? ¿Me explico? Por eso es que tuvo tanta bronca con los fariseos, ¿no? Ya está. Y creo que es importante recordar que Jesús, o sea, el modelo de Jesús, que es el modelo del que tenemos que basarnos para la cultura eterna, es un modelo de relación. O sea, no es un modelo de venga, siéntese, escuche mis 30, 45 minutos de charla, sino que el modelo de Jesús es relación. O sea, él estuvo con sus discípulos, él estuvo con sus 500 personas cercanas. Y de esas 12, de esas 500, nos ha llegado a los miles de millones que somos hoy en la humanidad el conocimiento del Jesús. Casi Cristo. para terminar, ¿qué podríamos hacer? No le vamos a decir a la iglesia qué hacer, porque eso es algo que hemos dicho en este programa, ¿no? No estamos aquí para decirle a la iglesia, no haga esto, sí haga esto. Pero les dijiste hace un momento que pongan el horario en Facebook. Ah, bueno, eso sí hagan. Pero, ¿qué podría hacer la iglesia como para adaptarse a esto, a toda la onda postmodernista que estamos viviendo? Y yo creo que lo primero es relacionarse. Okay. Mira, por motivo de los 500 años tuve justo una oportunidad de lujo de estar en Alemania por los 500 años. Y estaba conociendo y decía, qué chévere, mira, aquí nació el protestantismo del que hoy yo soy parte. Y vi una iglesia hermosa, había algunas, ¿no? Pero que pasaba lo mismo que voy a describir. Y entré a la iglesia, veías y querías conocer cómo venir a una iglesia acá en el centro de Quito. Y llegué, entré y era un centro comercial adentro, porque ya no tenía feligreses para sostener su misión. El posmodernismo en Europa está más adelantado que en Latinoamérica, ¿verdad? O sea, ya tiene ciertos años que han pasado en donde la gente ya no está creyendo en Dios porque la iglesia no usó herramientas de las culturas para poder seguir transmitiendo a las nuevas generaciones. Yo creo que la clave para la iglesia es cuidar a las nuevas generaciones. Esto implicaría que si es que poblacionalmente el Ecuador, por ejemplo, tiene la mitad de su población es menor de 21 años, las iglesias, porcentualmente, el 50% de su población deberían tener menos de 21 años. Eso no sucede. Entonces, algo que deberíamos hacer es proteger las nuevas generaciones, cuidar las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones están un montón involucradas en medios de comunicación, el programa de Netflix que te está cambiando la forma tuya de ver el mundo, en clubes, en actividades que no necesariamente te están llevando al evangelio o a la cultura de lo eterno. La eliminación del adultocentrismo. La eliminación del adultocentrismo, porque esto además va a hacer, ¿no es cierto?, que el joven se involucre. El joven busca involucrarse, no busca ir a sentarte. Dime qué no es interactivo en esta cultura del posmodernismo. Todo es interactivo. Hasta las clases ahora en el colegio,
tienen que ser más interactivas, ¿me explico? Y quieres venir a sentarle en el grupo de jóvenes al chico otras 2 horas. 1 hora, tener el culto del domingo, pero el sábado. Entonces, en realidad tenemos que empezar a hacer que esto sea una actividad diferente, una situación diferente. Yo digo, en lugar de hacerte el campamento tradicional, ¿por qué no te vas a construir casas con los planes de construcción de casas para la gente, para las comunidades que hay, y después de eso haces tu reflexión bíblica? A lo mejor eso puede ser una actividad que sea más interesante para un joven. Y de hecho, una de las cosas que van a romper mucho el adultocentrismo es realmente dejar de pensar que, como yo lo recibí, tengo que dar. En realidad no estamos en el mismo mundo de hace 20 años. Me explico, de hace 30 años. No estamos en el mismo mundo, estamos en un mundo que necesita herramientas diferentes para poder seguir transmitiendo la cultura de lo que... Loco, a mí me llevaban a la playa en el campamento y me tenían, no sé a ustedes, me tenían como 8 horas sentado escuchándole a un man. Nunca tocamos el mar, ¿no? Nunca tocamos el mar. Sí ha tenido trauma. Sí, Vos eras el que predicaba en ese campamento. Marco, solamente para si tuvieras que resumir en una palabra o en una frase, ¿qué es lo que necesita hoy un joven? Que nosotros podamos... Relación. Jesús, el modelo de Jesús es relación. Entonces, no puedes tenerle al joven sentado y 500 jóvenes para 2 líderes, para un pastor. El joven necesita relación. Y relación horizontal, vertical, X, Y y de todo no tipo, mixta, ¿me explico? No mixta, no sexual, mientras más posterguen es mejor, es demostrado por la ciencia, sí. Me explico, pero la relación amistosa, la relación transparente y real, no una relación interesada, como la que Jesús vino a tener con la gente que estuvo con él. Completamente de acuerdo con Marco, y yo creo que eso es algo que nos falta hacer como iglesia, olvidarnos un poquito de los programas y poner a la persona por encima de los programas. Esta idea de los programas aún sigue siendo un pensamiento modernista. Pero lo que nuestras nuevas generaciones necesitan es estar en el centro. Y cuando vemos el mensaje de Jesús, cuando vemos la misión de Jesús, vemos que eso es lo que a Jesús le importaba, a las personas. A tal punto que se hacía inmundo por las personas. Yo creo que por ahí es donde debe ir la reflexión. Y de hecho yo te devuelvo la pregunta. ¿Por qué te quedaste en la iglesia? Bueno, mis papás me obligaron. En tu caso no. Sí. ¿Por qué te quedaste en la Porque iglesia? aún no sabemos por qué te aceptan en la iglesia. Yo sí puedo decir puntualmente porque tuve un mentor, una persona que a los 14 años me dijo: Nelson, vos vas a empezar a predicar en la iglesia y tenés que preparar un estudio bíblico. Y bueno, no sabía cómo hacer. Y me metió: no quiero ir el sábado a trabajar con los niños en la villa. No importa, él venía a 8 de la mañana, el sábado me llevaba. O sea, me metió a la relación, por así decirlo, a la fuerza, pero con la práctica. En tu caso fue tu papá. O sea, no fue el mentor, porque además tu papá era el pastor de la iglesia. Sí, yo no tenía mucha opción. Me explico, pero fue tu papá. Sí, ¿y en tu caso? Sí, relaciones. En el mío también. Son amigos, gente. Y ya está. Era tu grupo social, era tu grupo de apoyo, era tu grupo en el que, ¿y ahora qué haré? Les voy a llamar a mis amigos. ¿Quiénes eran los primeros 5 números? Gente que posiblemente estaba en la iglesia, claro. Y si estaba con candado. No, pero... Me explico, pero ahí está, relación. Ok. Ay, tenemos muchísimo más para conversar, pero esto ha sido un desasne. Muchísimas gracias, hermano. No es desasne, es una realidad. Para él sí. Para mí sí. Okay. No voy a pelear. Marqués, si es que alguien quiere invitarte para que hables de estos temas, ¿estás disponible? Ay, no, si no. No, sí estoy disponible. Ok, entonces en los comentarios va a salir tu información para que te puedan llamar. Si quieren saber, ustedes quieren invitarle a Marquito para que hable acerca de jóvenes, de adolescentes, de posmodernismo, etcétera. Pues yo te he escuchado y la verdad es increíble. Y ya saben, si quieren seguirnos, no olviden de suscribirse a este canal, de seguirnos en redes sociales y ya, comenten, pongan lo que piensan y lo que no piensan también. Sí, recomiéndenles a otras personas. No importa si nos hacen bullying, ¿no? Estamos preparados. Ya estamos traumados. Vivimos de eso. Así que déjenos tus comentarios, suscríbete al canal de YouTube y escríbenos también a traumadegiles@gmail.com. Gracias, nos vemos en el próximo programa. Gracias, Marqués. Chao, cúrense.